Muy buenos días, querida iglesia. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes en este día domingo 16 de mayo, esperando que se encuentren súper bien en el culto de hoy y que pueda hacer un culto de adoración al Señor y una ofrenda de olor fragante. Yo les invito a que podamos orar al Señor para que el Señor nos sea iluminando por medio de su Espíritu y a través de su palabra, mediante este texto en el cual vamos a profundizar en el día de hoy. Les invito a orar al Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, y gracias te damos por tu amor y por tu misericordia y cómo tu Señor te has revelado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has mostrado tu gracia y tu compasión a través de esta serie de mensajes de Génesis, donde hemos visto, Señor, cómo tú llevas a cabo tu plan de redención maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantengan sus Biblias abiertas entonces en el texto de Génesis 4. Génesis 4. Y yo quisiera comenzar recordando un poquito el sermón anterior. En el sermón anterior pudimos ver los efectos del pecado y cómo este reino es parcialmente perdido para el ser humano, pero no para Dios. Y jamás fue un reino para Dios, jamás fue un reino perdido. Y recordamos que en el sermón anterior vemos un texto clave, fundamental, que es el protoevangelio. Génesis 3:15, que es la primera vez en donde salen palabras de redención. Esto es interesante y esto es importante, porque a pesar de la caída del ser humano en pecado, Dios sigue siendo Dios. La soberanía del Señor no se ve afectada. Si bien la humanidad ha rechazado a Dios, Dios no ha rechazado a la humanidad. Él sigue buscando a los pecadores, a los caídos, a esos pecadores caídos, aquellos que se rebelaron contra Él. Es este mismo Dios, recordarán en el texto anterior, de que es Dios quien los busca y es Dios quien provoca su confesión de pecado. Entonces en Génesis 3:15 Él proclama su plan de redención y de restauración. No simplemente para mostrar su gracia y su misericordia, sino también para dejar bien en claro que su autoridad y que su poder sobre el tentador y sobre los tentados seguirían demostrándose. De que su poder, su autoridad como el rey de este cosmos, del rey de este reino, jamás será abolido, jamás renunciaría. Entonces Dios sigue proclamando su soberanía, Dios sigue proclamando su amor a una humanidad desobediente, ofensiva, rebelde y culpable. Vemos gracia en Génesis 3:15, vemos amor en Génesis 3:15. Y Dios luego de esta palabra comienza a revelar soberanamente cómo esta gracia comienza a ser efectiva en la medida que pasan los tiempos, en la medida en que la misión de Dios comienza a cumplirse. Entonces lo que vemos es que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando. Dios sigue mostrando compasión y misericordia desde un principio, a pesar de que la humanidad cayó. Entonces la escena de Génesis capítulo 4 no es una escena casual, no es casualidad que Moisés haya colocado esta escena, porque de alguna forma Moisés quiere que entendamos cómo el pecado comienza a aumentar y cómo los efectos del pecado comienzan a notarse más y más en la sociedad humana. Es por ello que si usted toma a Adán y coloca a Caín en una tabla, va a lograr ver que el pecado de Caín e incluso las consecuencias del pecado de Caín son mucho más graves que el pecado y las consecuencias de Adán. La serpiente, usted se va a dar cuenta que la serpiente tentó a Adán y a Eva para pecar. Sin embargo, Caín pecó después de que Dios le animara a hacer lo correcto. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, pero Caín asesinó a su hermano y tuvo miedo de que lo mataran. Y sus descendientes mataban una y otra vez como un acto de venganza desenfrenada. Comienza la poligamia, comienza a degradar todos los mandatos de Dios en la creación. Entonces,
No es sorprendente, por lo tanto, que el castigo de Caín fuera más severo que el de Adán. Entonces lo que vamos a ver hoy son tres formas, tres ideas de cómo el pecado comienza a mostrar sus efectos en la sociedad humana. Cómo la sociedad humana comienza a corromperse más y más. Entonces, tres ideas los que yo les quiero compartir en el día de hoy en Génesis 4. Lo primero que el texto nos enseña está de los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Y el primer principio que nos enseña de una consecuencia del pecado es que la fe comienza a ser distorsionada. La fe comienza a ser distorsionada. Este es el primer punto. Una fe distorsionada. Este relato viene luego de que el jardín es cerrado, ¿no es verdad?, para la humanidad y ya no tienen acceso al árbol de la vida. Sin embargo, a pesar de esta sentencia, el hombre y la mujer continúan llevando a cabo su mandato, el mandato cultural, el mandato religioso y el mandato social. Seguían construyendo cultura, siguen adorando y siguen relacionándose con Dios y con los demás. Y siguen relacionándose entre sí. En el versículo 1 del capítulo 4 vemos el detalle en que el hombre se une a su mujer, Eva. Adán y Eva tienen un hijo, que es Caín. Para Eva era un momento especial para su vida, porque para ella se estaba cumpliendo lo que le dijo Dios a la simiente, sobre la simiente, de que su simiente destruiría la cabeza de la serpiente que la engañó. Entonces, sin duda que Eva era una creyente. Eva era una mujer de fe, tenía fe en las promesas de Dios. Pero luego de su pecado, esta fe comienza a ser distorsionada. ¿De qué forma podemos ver una fe distorsionada? Cuando la fe está centrada en tu capacidad. El efecto de una fe distorsionada es cuando nuestra fe está centrada en ti y en tu capacidad. Y esto es muy común entre nosotros, porque creemos que Dios actuará de tal forma si yo me esfuerzo lo necesario para agradar a Dios para que me bendiga. Fíjate lo que dice Eva: con la ayuda del Señor he tenido o he adquirido un hijo varón. Y aquí hay dos detalles importantísimos aquí. La primera es he adquirido, centrándose en sí misma, y que el Señor simplemente la ayudó. Es más, le coloca a Caín, que significa adquirir. He adquirido. No tan solo ella reconoce que ella ha adquirido a su hijo, sino que le coloca el nombre para resaltar esa centralidad en ella. Entonces vemos una fe que se centra en lo que ella hizo: adquirir un hijo. Y la otra forma de ver una fe distorsionada es creer que la fe tiene que ver con lo que Dios, o ella en este caso, hará en un futuro simplemente. Fíjense lo que decía el texto: ella tenía fe. Y la fe tiene que ver con lo que Dios hará, sin duda alguna. Pero es más que eso. La fe es vivir a la luz de lo que Dios ha dicho, descansar en lo que ha hecho y confiar en el futuro en sus manos. Confiar el futuro en sus manos. Esta es la fe que debemos tener nosotros. Pero no es la fe que tenía Eva. ¿Por qué no? Porque el texto dice un hijo varón, o simplemente varón. Y el término en hebreo es un hombre ya maduro, no es un hombre bebé. Fíjense el detalle de Eva. He adquirido y coloca su fe en el futuro. Coloca su fe en el futuro. Pero no coloca su fe en lo que Dios estaba haciéndole al dándole hijos. Dios estaba trazando el plan para que tiempo después, en Jesucristo, pueda cumplirse cómo la simiente aplastaría su cabeza. Entonces la fe distorsionada en Eva era que solamente colocaba su fe en el futuro. Pero la fe no es eso. Nuevamente les digo lo siguiente: la fe es vivir a la luz de lo que Dios ha dicho
y descansar en lo que ha hecho y confiar el futuro en sus manos. Entonces toda la fe de Eva estaba en sus fuerzas, en lo que ella había hecho al adquirir a su hijo. Y después el texto nos dice que tiene otro hijo, Abel. Y Eva no dice nada. Es simplemente Abel, que significa viento. Entonces luego el texto avanza y dice que ambos presentaron ofrenda al Señor, realizan un acto de adoración natural del ser humano, siguen relacionándose con Dios como en el Edén, y vemos que cada uno según sus dones realizan sus respectivas ofrendas. Por un lado, Caín presenta frutos de la tierra, mientras que Abel lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa, dice el texto. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Hay varias cositas que considerar. Primero, que el texto es claro, que dice que Abel le da lo mejor de su rebaño. Pero no porque Caín haya presentado frutas o verduras podridas. No hay indicio en el texto para suponer eso. Tampoco hay indicio en el texto en que la labor del pastor sea superior a la labor del agricultor. Eso entraría en contradicción a los versículos anteriores, porque Adán era un agricultor. Sino porque el mismo texto, al omitir lo mejor o algo similar en Caín, muestra una fe distorsionada en Caín, al reflejarse en una religiosidad distorsionada. ¿Cómo sabemos si nuestra fe es distorsionada? Por cómo nos presentamos delante del Señor. ¿Quieres saber si tu fe es una fe verdadera o distorsionada? Bueno, ¿cómo es que nos estamos presentando delante del Señor? El pecado de Caín es la superficialidad. Parece religioso, parece una persona totalmente devota, pero su corazón está totalmente lejos de Dios. Totalmente lejos de Dios. No es sincero, no es agradecido. Y ustedes se van a dar cuenta que esta percepción o esta experiencia religiosa afecta toda la vida, abarca toda la vida. Porque así como Caín fracasa en su adoración en el altar, también él fracasa en el campo, en su trabajo. Entonces, como su adoración era superficial, su trabajo, su forma de recolectar las ofrendas para el Señor también era superficial. Y esto es interesante. Y esto nos enseña los primeros 5 versículos. Aquí vemos 2 formas en que la fe es distorsionada por causa del pecado. Tú puedes creer y adorar, pero si tu fe descansa en tus méritos, en que gracias a ti, que Dios en Cristo te salvó, es una fe completamente distorsionada. O si tu fe te hace venir hoy y adorar con motivos egoístas y comprobar si Dios actúa o no, es porque nuestra fe está totalmente distorsionada. Porque la verdadera fe descansa en el hecho de Cristo, en toda la gloria de su persona, en la perfección de su obra consumada, en la eficacia de su exaltada actuación como Rey y Salvador, que se nos presenta en el Evangelio de manera plena, libre y graciosa. Porque la fe no consiste en creer que hemos sido salvos, sino que la fe consiste en creer que en Cristo podemos ser salvos. De Cristo es la solución perfecta para todo lo que tú eres en tu pecado, para todo lo que yo soy en mi pecado y miseria, y para todo aquello que lo que yo debería aspirar ser por la gracia de Dios. Sin esta fe, como Eva y Caín, con una fe distorsionada que trae consecuencias para la adoración y para toda la vida. Entonces esto es lo que primero nos enseña el texto. Los efectos del pecado producen en nosotros muchas veces una fe distorsionada, una fe centrada en ti mismo, una fe centrada por motivos egoístas. Lo segundo que nos enseña el texto está del versículo 6 al versículo 17. Es un pedazo un poquito más largo. Y los efectos del pecado nos muestran que los mandatos son distorsionados.
El Génesis existe una lucha entre simientes de la mujer y de Satanás. Eso es claro y no lo podemos ignorar. No podemos ignorar que el hecho de que Satanás busca de alguna forma ir en contra del reino de Dios. Debemos entender que Satanás no está negociando este asunto y no se va a rendir. Pero Dios no puede ser removido de su intención inicial de mantener su reino y de traerlo a una consumación completa y perfecta. Si bien Adán y Eva siguen sometiéndose a Dios y cumplen los mandatos de multiplicarse, de trabajar, de adorar al Señor, Satanás no se queda tranquilo. Y es Caín, una simiente nacida de mujer, es la que es la simiente, es donde comienza a conformarse la simiente de la serpiente. No son mini serpientes de manera literal, sino que son aquellos que obedecen a Satanás, son aquellos que se han entregado al gobierno de Satanás. Si bien podríamos ver que Caín en un principio pareciera ignorar esta invitación de Satanás, porque él adora a Dios de igual forma, al igual que su hermano Abel. Sin embargo, desde el versículo 6 podemos ver alguna evidencia de esta simiente de la serpiente. La primera evidencia que vemos en Caín es que él no está dispuesto a humillarse delante de Dios. Fíjense lo que el texto dice en el versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? La pregunta de Dios es para que él reconozca y confiese su pecado. No confiesa su pecado. Él no cree que ha fracasado por su propia culpa. Él no asume su responsabilidad. Dios se acerca nuevamente, al igual que en Adán y Eva, Dios nuevamente se acerca al pecador. Pero esta, a diferencia de Adán y Eva, no asume su culpa. Él cree que está bien. Él cree que Dios está mal y él cree que Abel está mal. Pero Dios no rechaza de inmediato a Caín, sino que con misericordia y con gracia, Dios le habla, advirtiéndole de su condición espiritual. ¿Se dan cuenta? Dios se acerca a Caín y le habla y le advierte. Y le advierte, como dice en el versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, la falta de devoción de Caín empeora la situación y le hizo enfadarse con Dios. En lugar de arrepentirse por no haber complacido al Creador, se enfadó con Dios, esperando que Dios cambiara. Y esperando que Dios cambiara para que Dios acepte su sacrificio, su ofrenda. La pregunta de Dios es clave. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, tu pecado te acecha. Pero supone que Caín sabía distinguir entre el bien y el mal. Él sabía que hacer lo bueno lo hace andar con la frente en alto. Como que también sabía que haciendo lo malo, el pecado lo iba a acechar y lo iba a atrapar. Caín sabía lo bueno y lo malo. Sabía que estaba mal. Sabía que su fe estaba distorsionada. Pero Caín prefirió confiar en sí mismo y no en Dios. El Creador le advierte sobre el pecado y lo personifica como un león que está ahí, atento para devorar su presa, y de que este debe ser dominado. Esto es interesante, porque Dios presenta el pecado como un virus, como un tumor maligno, que no es bueno y que no es pasivo, sino que se expande, que te atrapa y que no te suelta. Caín, seguro de sí mismo, incapaz de aprender del error de sus padres en el caso de la serpiente, cree que él puede dominarlo, pero no puede.
Y al igual que sus padres, Caín es puesto a prueba y se le advierte que puede fracasar. Y fracasa al tratar de resistir este poder espiritual. El fracaso de Caín en el altar lleva, como te decía, lleva el fracaso en el campo. Y esto cómo afecta también su teología y su ética. Su renuncia a Dios le lleva a renunciar a la imagen de Dios. Sus sentimientos negativos contra Dios hace que él derrame su ira matando a su hermano. En la medida en que tú renuncias a Dios, todo lo demás comienza a corromperse. Caín se aleja de Dios y decide derramar su ira, todos sus sentimientos negativos contra su hermano Abel. Toda su alma corrompida, toda su alma llena de este virus, atrapado, corroído, lo lleva a distanciarse de Abel y lo mata contra su hermano menor, supuestamente por celos, pero no es así. Tras provocar la muerte prematura de su hermano en una jugada absurda, él no asume, y esto es interesante, su responsabilidad por lo que él había hecho. Se separa de Dios, comete homicidio y más encima él no asume su responsabilidad. Fíjense lo que dice el versículo 9. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Finge ser inocente. Finge ser inocente, al igual que su padre en un momento, que había intentado esconderse y le había echado la culpa a la mujer. Ambos rechazan la doctrina de que Dios conoce el corazón humano. La simiente de la serpiente son aquellos que rechazan esta doctrina de que Dios conoce el corazón humano. Porque la simiente de la serpiente es asesina, es traicionera, atenta contra Dios, atenta contra la imagen de Dios y se excusa y se esconde. Y ellos creen que Dios no puede ver sus corazones. Dios pone ahora entonces a Caín bajo una maldición. El primer ser humano en ser maldecido es Caín. Y lo maldice con algunas palabras que también les dijo a su padre. En Génesis 3:14. Dios le había maldecido la tierra, ¿no es cierto?, para frustrar a Adán. Ahora maldice a su hijo. Y se comienza a distanciar de Dios. Y él va a andar como una persona errante, va a andar vagando por la tierra y va a ser fugitivo. A causa del pecado, la humanidad y la creación se van corrompiendo más y más. Nuevamente, Caín no busca el perdón ni la restauración. En cambio, se queja. Fíjense en el versículo 14. Hoy me condenas al destierro, nunca más podré estar en tu presencia, andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Fíjense cómo este rebelde se autocompadece irracionalmente, y que en lugar de creer que Dios, quien conoce su corazón, quien lo creó, puede ver una situación más allá de sus propios ojos, él dice que no, que él tiene miedo de que lo van a matar, de esta exposición social. Él le tiene más miedo a las personas que lo maten a que a Dios. ¿Se dan cuenta en la lógica de Caín? Cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué te enojas tanto? Él se excusa, él se esconde. Pero él no le tiene miedo a Dios, pero sí le tiene miedo a la gente, sí le tiene miedo a la sociedad de que lo maten. Entonces, esto es lo que vemos acá. Que esta relación con Dios comienza a ser distorsionada. Los mandatos comienzan a ser distorsionados. Una vida rebelde y autónoma comienzan a reflejarse por causa del pecado. Dios había condenado a Caín a ser un errante en la tierra,
es decir, a ser alguien sin un hogar fijo, probablemente sin descendencia. Sin embargo, él llega a una ciudad y concebe y engendra un hijo, y construye una ciudad con el nombre de su hijo, y Caín se establece. Fíjense cómo Caín, sabiendo las palabras de Dios, aún así decide construir su propia ciudad, decide crear su propio imperio, decide ser un fundador de ciudad. Caín es rebelde. Las consecuencias del pecado es que también hace que tú y yo seamos rebeldes. Caín, podemos ver también un aspecto de autonomía. Él decide levantar una ciudad, levanta un muro, levanta defensa. Y ustedes se van a dar cuenta de que Dios le pone un tatuaje a Caín para que nadie lo mate. Dios tiene misericordia para que nadie lo mate. Caín estaba protegido por Dios por medio de un tatuaje, pero aún así Caín decide levantar muros, decide hacer una ciudad, que es una declaración de autonomía, es una declaración de independencia. Caín no necesita la protección de Dios. Él se vale por sí mismo. Él se vale por sí mismo. Caín estaba creando su propio mundo, un mundo totalmente independiente de Dios, donde la autoidolatría regirá la religión. Por eso que él nombra a la ciudad con el nombre de su hijo. Rebeldía y autonomía son los síntomas de un corazón que no se arrepiente, que en vez de estar cerca del Edén, prefiere ir a una tierra errante y ahí construir su propio mundo, lejos e independientes de Dios. En tercer lugar, y por último, tercer principio que nos enseña este texto, está del 18 al 24. Que a pesar de las distorsiones del pecado, el reino avanza. A primera vista vemos que como Caín prospera, ¿no es cierto? Y pareciera que Dios es sacado de la escena. Que tú creas que Dios no es necesario para tu vida no significa que Dios no se va a mover. Por más que tú creas que desobedeciendo a Dios tu vida será más próspera, no significa que Dios desista de su plan hacia ti. Pregúntenle a Jonás. Por más que creas que construyendo tu propio refugio, tu propia ciudad como Caín, no significa que Dios utilice eso para su propia gloria. Por más que te creas el centro del universo, Dios sigue siendo Dios y es el protagonista de la historia. Por más que quieras establecer tu propio reino, o por más que Satanás quiera estropear el avance del reino de Dios, Dios sigue siendo el rey de este reino y sigue obrando para completar y perfeccionar este reino. Y la gracia común de Dios, según el texto, la vida familiar, la disfrutan tanto incrédulos como creyentes. Pero en la familia de Caín había polígamos, habían personas que estaban en contra de los mandatos de Dios, como lo vemos con Lamec. El linaje de Caín dio origen a la metalurgia, a la poesía, a las ciudades, crearon culturas. Sin embargo, su linaje estaba cada vez más separándose de Dios. Sin embargo, comenzamos a ver cómo el pecado comienza a distorsionar el pacto. En vez de una adoración a Dios, el ser humano comienza a autoadorarse. En vez de llevar una vida monógama con Lamec, la poligamia nace, versículo 19. Y el pacto matrimonial se corrompe. Y la violencia injustificada comienza a notarse, como en el versículo 23. El mandato social se corrompe. Por otro lado, vemos cómo el mandato cultural también se corrompe. Porque a pesar del desarrollo de ciertas áreas, el hombre lo ocupa no para glorificar a Dios, no para gozarse en Dios, sino para glorificarse a sí mismo y para separarse aún más de Dios. La familia de Caín es un microcosmos, es un microreino, donde su patrón de proeza técnica y de fracaso moral es el de toda su humanidad. El canto de desafío sarcástico de Lamec revela el rápido progreso del pecado.
Mientras que Caín había sucumbido a ella, al pecado, Lamec se regocija en el pecado. Mientras que Caín buscaba protección, Lamec mira a su alrededor con una actitud de desafío y que está dispuesto a matar a un simple bebé por golpearlo, por una herida. Entonces vemos cómo la generación de Caín, y especialmente con Lamec, comienza a corromperse más y más. Sin embargo, Dios se mantiene fiel al pacto y a su palabra. Porque si este relato hubiese llegado al versículo 24, no habría esperanza de alguna simiente. Sin embargo, aquí la esperanza es restituida en obediencia al mandato de multiplicarse. Versículo 24. Adán y Eva son restituidos matrimonialmente y conciben a Set, que significa sustituto o sustituido, quien sustituye a Abel. Y este hecho claramente comienza a restaurar todo lo distorsionado por causa del pecado, por la generación de Caín y Lamec. Comienza a haber luces de esperanza. Y vemos algunas luces de esperanza. En primer lugar, vemos cómo Eva entiende que Set es un acto de la gracia de Dios. Y aquí reconoce Eva que es totalmente pasiva. La teología de Eva comienza a cambiar. La fe de Eva cambia. Ella dice, Dios me ha concedido. Ya no es he adquirido. ¿Y Set a quién reemplaza? A Abel, al menospreciado. No a Caín, no a su regalón, sino que a Abel. Y más encima ella dice en el versículo 24, reconoce que Caín es quien mató a Abel. Reconoce que ella estaba equivocada. Reconoce que ella reconoce el pecado de Caín. Reconoce su error en colocar la esperanza en Caín. Entonces, Set es el sustituto. Es el sustituto. Pero Set no es solamente el sustituto de un hijo. Es el sustituto de la esperanza. De una esperanza que hoy Cristo restaura. Que Set apunta claramente a Cristo. Porque en medio de toda una sociedad, de una cultura, de los mandatos distorsionados, hay esperanza. Adán y Eva tuvieron la esperanza en Set. Ahora nosotros tenemos la esperanza en Jesucristo. Adán y Eva podríamos decir que fueron restaurados por Jesús. Porque su esperanza al pacto fue restaurada. Y una vez que la familia del pacto es restaurada, en la esperanza, Set tiene un hijo, con el cual manifiesta también su esperanza en Dios. Y la prueba de esto es que Set nombra a su hijo como Enos, que significa flaqueza, que significa hombre débil, que significa vulnerable, significa dependiente. Si Caín nombró a su primer hijo por Enoc, ¿cierto?, quien construye nuevos inicios, exaltando así la autonomía, Set nombra a su hijo como por Enos, mostrando su debilidad, mostrando así su necesidad de Dios, mostrando así su dependencia de Dios. En vez de refugiarse en una ciudad como la generación de la serpiente, los hijos de Dios se refugian en su Dios y en la esperanza que produce la firme promesa. Cuando nace Enos y Set manifiesta su necesidad de Dios. Fíjense cómo termina el versículo 26. Dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Nuevamente, en Génesis 4:26, volvemos a Génesis 1:28. Comienzan a adorar al Señor. Comienzan a reconocer al Dios verdadero como el único Dios. El mandato espiritual comienza a ser restaurado, porque saben que la única forma para tener prosperidad en lo cultural y en lo social hay que estar bien en lo espiritual. Porque el mandato espiritual es el que comanda los dos mandatos, los mandatos sociales y culturales. Y finalmente en el versículo, entonces ustedes se van a dar cuenta que esta historia termina con esperanza.
Porque si Caín se aleja de la presencia de Dios y se marcha lejos, el versículo 26 vemos cómo los hijos del pacto comienzan a invocar al nombre del Señor. La generación de Caín es una generación sin esperanza, porque es una generación que abandonó el pacto. Por ende, adorar a Dios es extraño. Mientras que los hijos del pacto tienen esperanza en la promesa, y por eso adoran, por eso invocan y buscan al Señor, y deciden refugiarse en el Señor del pacto. Y ahora nosotros gozamos de las bendiciones conseguidas por Cristo en la cruz, porque es Jesús quien cumplió el pacto y es Jesús que consumirá este reino. Así que este texto termina con esperanza, termina con ese deseo de que el pacto de Dios, de que el reino de Dios siga avanzando a pesar de las consecuencias del pecado, a pesar de las distorsiones del pecado. Para concluir, esto es terrible, sin lugar a duda, la experiencia y la vida de Caín, vivir lejos del dador de la vida, del creador, lejos de Dios. Pero a pesar de la gran maldad del hombre, a pesar de que el mundo se quiebra y está gimiendo con dolores de parto, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue siendo santo, eterno y perfecto. Ninguna maldad mancha los atributos de Dios, sino que al contrario, mientras más Caín y Lamec fundaban ciudades, creaban culturas, y ellos pensaban que se estaban alejando de Dios, Dios aún más es glorificado, aún más se enaltece. La esperanza está en que Jesús restaura. No importa cuán perdido se vea el mundo, Jesús venció al mundo. Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Y esta esperanza es la que restaura nuestros corazones. Y la promesa de Cristo restaura todas nuestras esperanzas. Y algún día desaparecerá todos aquellos errantes, todos aquellos que están en tierra de errante, sino que luego nos reuniremos con Jesucristo en un mejor Edén, en un mejor deleite, en una mejor delicia, que será junto a Jesús en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Así que en estos nuevos cielos y nueva tierra ya no tan solo invocaremos el nombre del Señor, sino que lo vamos a ver y vamos a habitar con Él, junto a Él, en su casa, para siempre. Que el Señor te bendiga. Te invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros. Que este texto nos desafíe y nos anime a invocar, a adorarte en medio de este mundo perverso. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.